Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí en este programa Caminando con Jesús y esta tarde vamos a estar disfrutando del tema Jesús y Nicodemo en Juan 3 del 1 al 15. Amigos y hermanos, donde quiera que se encuentren, que la paz de Jesucristo sea con ustedes. Bienvenidos nuevamente a esta clase, programa. Hoy vamos a aprender cómo un hombre puede tener una relación estrecha con Jesucristo. Y a manera de introducción les voy a contar algunas cosas. Por años nos han dicho, nos han puesto aquí en la mente como un chip, hemos cargado un paradigma que las cosas de Dios, que las cosas de la iglesia, que la religión, esto es solamente para las mujeres, para los curas, para los pastores y para las monjas. Esto está totalmente equivocado. Otra idea errónea es que tenemos nosotros los hombres hispanos, que en la medida que nos acercamos a Dios, perdemos masculinidad. Igual, totalmente errados. Los verdaderos hombres aman a Jesucristo. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia, encontramos hombres que consagraron su vida a Dios. Por decirle algo, David, Moisés, Caleb, Josué, Elías, etc. Y hoy en la actualidad, hoy en el siglo XXI, tenemos hombres consagrados a Dios. Hay muchos. Así que hoy vamos a aprender cómo un hombre puede tener un encuentro con Jesucristo. Y ahora vamos a ver un video y luego retomamos la clase. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:1 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era fariseo y miembro del concilio, o sea del Sanedrín, que era un grupo de líderes religiosos que Jesús los criticaba por su hipocresía. Muchos fariseos estaban celosos de Jesús, porque él rebatía los puntos de estos fariseos, pero Nicodemo, en vez de estar como ellos, más bien él indagaba, él investigaba y creía que Jesús daba muy buenas respuestas. Nicodemo era un hombre muy preparado, muy instruido, y aún así él fue a Jesús para seguir aprendiendo, para aprender más. No importa cuánta educación usted tenga, cuán inteligente sea, pero si al acercarse a Jesús debe de ir con un pensamiento, con un corazón dispuesto para aprender la verdad de Dios, la verdad de Jesús y la verdad del Espíritu Santo. Nicodemo formaba parte del Sanedrín judío, y como Hilda leyó, no solo formaba parte, sino que era uno de los principales, dice, entre ellos. Es fundamental en las cosas de Dios, no importa cuánto sé, no importa cuántos doctorados pueda tener. Cuando venimos a Dios, tenemos que venir como un niño. Y es lo que vamos a ver como Nicodemo empezó así, actuó así, pero lo principal ahorita es que Nicodemo, siendo un hombre muy, pero muy instruido, vamos a ver a continuación cómo él no criticó a Jesucristo, sino que él escuchó a Jesucristo y él se puso a meditar acerca de lo que escuchaba hablar a Jesucristo. El versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Horizon, ¿por qué crees que Nicodemo vino de noche a ver a Jesús? Bueno, Nicodemo, siendo parte del concilio, y lo que dijiste vos, ¿verdad? Que había una confrontación entre Jesucristo y el concilio. No podía ir de día porque tenía temor que lo fueran hasta expulsar del concilio, o conociendo la cultura judía, apedrearlo. Entonces, por esa razón, él viene de noche a buscar a Jesucristo. Y él, como te decía el otro día, pienso que hasta vino con su ropa de trabajo normal, no con la ropa que iba al concilio, al Sanedrín. Pero él pudo enviar a alguno de sus asistentes, porque vos ya explicaste que él era de los principales. Y ahí dice. Sí, pero cuando, es lo que te digo, cuando Nicodemo se da cuenta que Jesucristo no es cualquier, por decir así, ¿verdad?, cualquier otro rabino, él va directamente a averiguar qué tiene este hombre, porque como dice acá, viendo, como le dijo él, viendo las señales que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo hablaba, Nicodemo entendió que
tengo que ir personalmente a hablar con este hombre. Sí, a mí me gusta la parte donde dice que él reconoce que Jesús venía de Dios, porque las señales que Jesús hacía eran porque Dios estaba con él. El versículo 3. El versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Analicemos la primera parte cuando dice nacer de nuevo. Esto era un concepto probablemente nuevo, ¿verdad? Para Nicodemo. Sí. Porque no estaba comprendiendo lo que Jesús le dijo. No sé si... Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto era totalmente nuevo para Nicodemo. Nicodemo, con todo su estudio, con toda su experiencia como rabino, no comprendía este término, nacer de nuevo. Y Jesucristo como que sorprende y le dice: no te preocupes, Nicodemo, esto apenas está empezando. ¿Quieres conocer? ¿Quieres introducirte al reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo, les. Pero ¿vos crees que Nicodemo sí sabía acerca del reino? Tal vez no comprendía la primera parte, pero sí sabía acerca del reino. Sí, él sabía. Como rabino, él sabía, porque él tuvo que estudiar a los profetas, ¿verdad? Isaías, Ezequiel, y ahí menciona que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador. Cuando clases atrás vimos que aún Felipe, el discípulo de Juan, le dice a Natanael: hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés, que era Jesucristo. Entonces no digamos Nicodemo. Nicodemo claro que sabía del reino de Dios y de la venida de Jesús, del Mesías. Sí, sabía que lo gobernaría Dios, sí, que lo restauraría aquí en la tierra, el reino, ¿verdad? Y que era exclusivamente para el pueblo de Dios. Luego en el versículo 4 vemos que Nicodemo, ¿leíste el 4? No. Ok. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí estamos viendo cómo Nicodemo está desconcertado, se está preguntando, ¿puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede volverse a ser pequeñito y entrar, ¿verdad?, en el vientre de su madre? Me gusta mucho la actitud de aquí de Nicodemo. Con todos sus estudios, él no se sintió mal haciendo una pregunta. Porque eso es bueno. Cuando uno ignora algo, lo mejor es preguntar. Que no lo limite nada, ni nadie a preguntar. Es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y en este caso Nicodemo se da cuenta que ignora esto y no le da ningún temor y pregunta a Jesucristo: ¿cómo es esto? Explícamele, por favor. El 5. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a leer de un solo el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando le dice Jesús del agua y del Espíritu, quizás se refiere a una transformación o regeneración por medio del Espíritu Santo. Al bautizarse, cuando nosotros nos bautizamos, estamos como enterrando una vida vieja y naciendo a una vida nueva. Entonces es un renacer. Cuando habla del agua, podría estarse refiriendo a la acción del Espíritu Santo cuando nos limpia y nos transforma. Si no aceptamos a Jesús en nuestras vidas, nos quedamos con el puro nacimiento de la carne, porque pues todos hemos nacido de una mujer, entonces nos quedamos con ese nacimiento. Pero cuando aceptamos a Jesús, tenemos un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Además, aquí podemos ver la Trinidad trabajando. Dios Padre envía a su Hijo unigénito. Él muere por nuestros pecados. Nosotros no tenemos que hacer nada
para la salvación, es un regalo, y cuando Él asciende nos deja el Espíritu Santo. Así que si usted en esta tarde ya tiene al Espíritu Santo, pues tiene todo el poder de Él. Cuando dice aquí de agua, yo pienso lo mismo, que es en el bautismo, así como también lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro, ahí dijiste del agua también, y no, es del Espíritu. El nacimiento del Espíritu es cuando a una persona recibe a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Y dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor dice aquí, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, obviamente, carne es. Cuando nacemos, ¿verdad? Nuestra madre, pues, somos carne. Y cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, entonces es cuando nacemos espiritualmente. Y es cuando se origina, ¿verdad?, la lucha entre la carne y el espíritu. El versículo 7 dice, le dice Jesucristo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto sigue siendo, el nacer de nuevo sigue siendo una maravilla hoy, en el siglo XXI. Muchos hombres y mujeres también, pues igual que Nicodemo, hoy no comprenden lo que es nacer de nuevo. Estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando, ¿verdad?, de algo que no se aprende en las escuelas, que no se aprende en las universidades. Entonces, por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, sé, por las preguntas que me has estado haciendo, sé que ignoras todo esto, le dice. Y te lo repito, no te maravilles, le dijo. ¿Querés conocer el reino de Dios? ¿Querés vivir en el reino de Dios? Tenés que nacer de nuevo. Porque todos nosotros, cuando nacemos de nuestra madre, hemos heredado una herencia ya caída, hablando espiritualmente, una herencia contaminada espiritualmente. Entonces, empezamos a crecer como niños, como bebés, pero en cuanto entramos a razonamiento de la mente, inmediatamente entra el pecado a nuestras vidas. Entonces viene Dios, viene Jesucristo y nos tiene que limpiar y nos tiene que regenerar y nos tiene que convertir en una nueva criatura. ¿Cómo? Cuando yo lo invito a que Él venga a mi vida y me dé un nuevo nacimiento espiritual. El versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pensemos un poquito en el viento. ¿Lo podemos ver? No. No lo podemos ver. Pero hablamos del viento. ¿Por qué hablamos del viento? Porque a veces vemos los árboles o las hojas que se están moviendo y decimos, hay viento, ¿verdad? ¿Ocupamos el aire? Sí, lo ocupamos, es vital. Ahorita mucha gente está muriendo porque no tiene ese aire, no tiene ese oxígeno en sus pulmones. Entonces lo necesitamos, es vital para nosotros, pero no lo podemos ver. Asimismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vital en nuestras vidas. No lo podemos ver como el aire, ¿verdad? Pero Él trabaja en maneras maravillosas en nuestras vidas. Él trabaja haciendo las cosas más lindas. Eso es, el tener el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Nosotros no hemos tenido que hacer nada, pero solo debemos de permitir que el Espíritu Santo entre en nosotros. Permítale que entre en su vida y Él empezará a darle un deseo de amarle más a Dios, de amarle más, de agradarle más. El Espíritu Santo trabaja de maneras incomprensibles para el humano. Trabaja de una manera, como dijo Hilda, maravillosa, pero muy diferente a como se nos ha enseñado, ¿verdad? De una manera religiosa, de una manera encasillada. Casi hemos querido que el Espíritu Santo trabaje así o asá. Hemos querido controlarlo y eso no puede ser.
como dice aquel versículo, ¿verdad? Él lo compara con el viento. ¿Quién puede confinar al viento? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, así es el trabajo del Espíritu Santo. Muchas veces el viento está pasivo y es como el Espíritu Santo, y de repente el viento empieza a trabajar en la atmósfera, e igual el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, y uno dice, ¿verdad? Pero ¿quién me puso esto? ¿Quién me movió a hacer esto? Es el Espíritu Santo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. A Nicodemo, un maestro judío, sabía muy bien del Antiguo Testamento, pero no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. No. A veces creemos nosotros que porque ya sabemos bastante de la Biblia, muchos han dicho que ya se han leído la Biblia unas 2 veces o 3 veces. Usted puede saber mucho de la Biblia, pero si esto no le va a dar la salvación, si no lo comprende, acepta a Jesucristo y además hace la voluntad de Él, ¿verdad? Hay que ponerla en práctica, pues no solo leerla. En el conocimiento humano, en la sabiduría humana, no hay salvación. Aún en el conocimiento de la Biblia, no hay salvación. Aquí vemos este ejemplo claro. Nicodemo, otra vez me gusta cómo él se da cuenta que ignora esto y vuelve y hace otra pregunta a Jesucristo. Yo les motivo a todos ustedes que no solo en el campo de Dios, sino que en cualquier otro campo, cuando ignoren algo, pregunten. No hay ninguna pregunta tonta. No, hay que preguntar. Y si necesito preguntar otra vez, hay que hacerlo hasta quedar claro, y sobre todo en las cosas de Dios, ¿verdad? Mucho más aquí. No, yo necesito comprender esto, hermano. Yo necesito comprender esto, pastor. No lo he entendido. Pero el maestro de maestros es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Él nos da toda la sabiduría y la guía que necesitamos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dice el versículo 12. Horizon, ¿a qué les querría decir o qué le quiso decir con cómo creeréis las cosas celestiales? Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, le está comparando, ¿verdad?, con el viento, le está dando ejemplos del viento, está comparando un nacimiento de un bebé, y Nicodemo no lo comprende, ¿verdad? Le está hablando, como dijo él aquí, te estoy hablando cosas terrenales, y Jesucristo tiene toda la razón. Se me viene a la mente aquel pasaje cuando el apóstol Pablo dice, fui levantado, dice, hasta el tercer cielo, dice, donde está el paraíso, y pude mirar, pude observar, dice, cosas maravillosas, cosas inefables, dice, que no hay manera de explicarlas. Entonces ya me imagino yo a Jesucristo tratando de explicarle esto a Nicodemo. Imposible para el humano. Hay otro pasaje ahí que Jesucristo le dice a sus apóstoles, ¿verdad? Le está dando una explicación, pero les está hablando del futuro en el cielo, y les dice también, ¿verdad? Son cosas que por ahora, les dice, su mente no las pueden comprender. O sea que está comparando las cosas terrenales, lo que ellos vivían, ¿verdad? En el contexto de ellos, de su vida, lo que ellos miraban y no las comprendían, ¿cómo iban a comprender las cosas celestiales? Correcto. Me mencionaste que la única manera que nosotros podemos comprender las cosas celestiales es por fe, ¿verdad? Así es. Y estoy yo de acuerdo, porque hay que tener fe, ¿verdad? Porque a veces no comprendemos ni las cosas que estamos viendo. El versículo 13. El versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Wow, este versículo para mí es difícil de entender, ¿verdad? Porque nos está diciendo que solo Jesús había estado, Sí, que ¿verdad? Él descendió del cielo. Que él, sí, pero había estado en el cielo y vino a la tierra. Pero en esta parte, el Hijo del Hombre, que es Él, Jesucristo, ¿verdad? Le dice que está en el cielo y está ahí hablando con Nicodemo. Ya es difícil de comprender, ¿verdad? Pero puede ser, Jesús no había muerto, entonces no había subido, pero como nosotros creemos en la Trinidad, ¿verdad? Pudo estarse refiriendo al mismo Dios, porque es el Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo es el mismo. Y vos tenés también otra comparación que se puede hacer o otro punto que... Este versículo le trajo muchos problemas a Jesucristo y fue uno de los principales por lo cual fue llevado a la cruz, porque los judíos le dijeron: tú siendo hombre te haces Dios, porque ellos solo conocían a Jesucristo el carpintero, pero nosotros sabemos, cuando estudiamos en el libro de Génesis, allá en los principios de todo esto, que Dios dijo, ¿verdad? Hagamos al hombre. Entonces estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Jesucristo aquí Él lo está reafirmando. Antes de que yo viniera a nacer aquí, por medio de María, yo ya existía allá en los cielos. Le dice Jesús. ¿Verdad? Le dice Jesucristo. Si vine acá, a la tierra, es por amor a ustedes. Pero Jesucristo ya ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, Él no está mintiendo. Él está diciendo, ¿verdad? Yo soy el que soy. Yo soy el alfa y el omega. Y como te decía, Jesucristo es 100% divino y 100% humano. Entonces, para mí entender, Él pudo estar aquí hablando con Nicodemo y estar espiritualmente allá en el cielo. El versículo 13, nadie subió al cielo sino el que, ya lo leímos, sí, el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a leer de un solo el 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 14 se refiere a cuando los israelitas vagaban, ¿verdad? Por el desierto. Y Dios envió una plaga de serpientes por su rebeldía, por su actitud, ¿verdad? Porque siempre ellos fueron muy rebeldes. Nosotros no somos nada diferentes, somos muy parecidos. Pero Dios mandó esa plaga de serpientes y a quien la serpiente mordía solo tenía que mirar la serpiente que Moisés había elevado, ¿verdad? Sí, que había en esa y era sano. Esta comparación la podemos hacer también con la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Que Él murió en una cruz así. Uh-huh. Y no es que vamos a ser mordidos o algo, pero ya las personas que estén en pecado tienen que ver hacia Jesucristo. Y si usted ya conoció a Jesucristo, pero se ha alejado de Él, vuelva a Él, vuelva a mirarle, vuelva a hacerlo parte de su vida. Y si no lo conoce, entonces entregue su vida a Jesucristo, acéptelo y usted va a ser espiritualmente renovado. Pero miren, amigos y hermanos, aquí en la Biblia dice, ¿quién es la serpiente antigua? El diablo. El diablo. ¿Y quién trae el pecado a la humanidad? El diablo. Entonces, ¿quién nos muerde a nosotros? Es el diablo. Él es la serpiente. Entonces aquí está muy, pero muy claro. No hay vuelta de hoja. Cuando a nosotros nos está mordiendo y nos está matando el pecado, nosotros tenemos que elevar nuestra mirada hacia Cristo Jesús. Él ya no está en la cruz físicamente, no. Él está en el cielo ahora. Pero me gusta cuando dice, ¿verdad? Aún estoy con los brazos extendidos
esperándote para que vengas a mí y darte salvación. Entonces, si usted ahorita está en la garra del pecado, mire a Jesucristo. Eleve sus ojos a Jesucristo. Eleve una oración a Jesucristo. Y Él le va a salvar de la garra de Satanás. Y porque como dice el versículo 15, para que toda aquella persona que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, en esta tierra solo somos peregrinos. En esta tierra somos como extranjeros. El día que muramos, aquí no termina todo, no. Pasamos aún más allá. Y si usted no está con Jesucristo, pues obviamente cuando muera no va a ir a la presencia de Dios. Como conclusión, a mí me gustaría dejarles, hermanos y hermanas y amigos que nos miran, con el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Haga suyo este versículo, ¿verdad? Hágalo suyo, crea en Jesucristo para que no se pierda, para obtener la vida eterna que Él nos está prometiendo. Yo igual. Me quedo con este versículo número 15. Y como vamos a ver más adelante, que sigamos estudiando Juan, el Evangelio de Juan, Nicodemo comprendió que Jesús era el Mesías. Y Nicodemo aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y Nicodemo entregó su vida a Dios. No hay cosa más valiosa para Dios que el alma de un hombre o de una mujer. Así que leo nuevamente el versículo 15 y con esto me despido. Para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos vemos el próximo sábado en esta conexión Caminando con Jesús a las 2:30 y esperamos sus comentarios o preguntas. Eso no nos hace sentir mal, más bien nos hace mejorar lo que estamos haciendo. Así que el es. Señor les bendiga. Amén.